Su palabra. 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 hasta el versículo 11. Pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Esta es la enseñanza número 3 respecto a los dones espirituales. Y entramos en una sección, voy a decir, un poco más controversial dentro de los evangélicos, porque estamos viendo si muchos de estos dones que el apóstol Pablo menciona en esta parte de 1 Corintios están vigentes, o por decir, son dones permanentes o son dones temporales. ¿Cuáles dones acompañan a la iglesia y cuáles no? Por ejemplo, ¿está el don de lengua todavía vigente en medio de nosotros? Hay obradores de milagros que está circulando este don como en el tiempo de la era apostólica. Bueno, en esta iglesia de Corinto no estaban muchos conscientes de los beneficios que Dios les había dado. Uno era el evangelio revelado a ellos, y al mismo tiempo las gracias, o esa gracia, vamos a decir, del Espíritu, ese regalo, ese don, vamos a decir, a cada uno de ellos, distribuyéndoles, como dice el versículo 1, y muy claramente es que dice, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Esos dones que Pablo menciona aquí, como hemos dicho, hay 9 dones que menciona a un recordatorio. A Romanos en el capítulo 12 habla, Efesios en el capítulo 4, el apóstol Pedro en su primera carta habla de estos dones. Aquí solamente vamos a ver uno de los dones que Pablo menciona desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. Yo creo que voy a seguir probablemente 2 o 3 domingos más para tener esta serie completa en cuanto a los dones espirituales. Ahora, estos dones que había en la iglesia en Filipo, venía a los Corintios, vamos a decir, con una iglesia en transición en los primeros años. En los primeros años 50 al 60 esta iglesia se había establecido, y Pablo, algo que les ha referido a ellos en el versículo 1 del capítulo 12, es que el apóstol decía: no quiero, hermanos, que ustedes desconozcan, esto no es automático, esto no es algo que viene inmediatamente a su conocimiento una vez que se han hecho cristianos. No quiero que sean ignorantes, decía el apóstol Pablo, porque muchos en esta iglesia se podían reunir, por ejemplo, cómo celebrar la Santa Cena, ¿no? Eso está en un capítulo ahí cercano. Pero si alguien se ponía de pie, ya decía una profecía. Si alguien, vamos a decir, quería hablar en lenguas y no había un intérprete, Pablo pone las reglas, Pablo da las directrices, vamos a decir, para que eso pueda suceder dentro de la iglesia. Pero más que todos los dones, más que el evangelio ha sido comunicado a ellos, el problema aquí en ellos era la división. La división, eso es, vamos a decir, lo que estaba generando en ellos. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy uno que es más espiritual, yo soy de Cristo, y es lo que estaba aconteciendo en un contexto mayor. Al decirles, por ejemplo, a los corintios que el don de milagros el año que viene ya no va a existir, todos se alarmarían, porque esos dones, Pablo incluso va a decir en esta carta, desead. Pablo en otro libro pastoral, en 1 Timoteo capítulo 3, dice: no, si alguno anhela, hay un anhelo, hay un deseo por estos dones. Pero para los corintios, también de su trasfondo, algo que ellos tenían era, vamos a decir, su ignorancia, ¿no? Ellos presentaban sacrificios. La iglesia de Corinto en su vida pasada, el capítulo 1 un poco habla de eso, y de entrar al cristianismo, como que ellos piensan, vamos a decir,
una manera de sacrificar, presentar adoración a su Dios. Pablo en el primer capítulo hay una exhortación que ellos les hacen, pero de manera general ahora para entrar a lo que hemos leído, como dije, el problema en Corinto de esta iglesia era lo que provocaba esas disensiones, esos chismes, murmuraciones. El capítulo 13 por eso es insertado ahí como, vamos a decir, ¿no?, la preeminencia del amor. Algo está pasando en esta iglesia y Pablo aquí enumera estos dones que Dios ha dado a la iglesia. Para Pablo mismo no tendría, vamos a decir, una jactancia de un don en particular. La jactancia o la gloria del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 dice Cristo crucificado. Si en algo me tengo que jactar, 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 dice todo lo que hagas hazlo para la gloria del Señor. Ese Pablo tiene algo que jactarse, pero los corintios no se estaban jactando en eso, sino en que querían los mayores dones, vamos a decir, para exhibirse ellos mismos. Y Pablo tiene que decir, oh corintios, ¿qué les falta a ustedes? ¿Qué no han recibido? Tienen lenguas, hay sanidad, hay profecías, pero el libro dice que todos somos insertados en un cuerpo. Y Dios de su Espíritu ha dado esos dones distribuyéndolo individualmente a cada uno según le ha placido a Dios, según el consejo de Dios, podemos decir de otra forma de decir. Pero Pablo va a decir aquí que no les gusta a algunos, por ejemplo, que esta persona tenga este don. Ahí viene el problema, ¿no? Como dije, la división. ¿Por qué solamente por él Dios puede hablar? Como pasaba el tiempo de Moisés, de Coré, de Aarón. Ahora nos hacemos una pregunta: ¿para qué son los dones espirituales? Cuando se trata de responder esta pregunta, vamos a ir a tomar una concordancia, yo creo, y vamos a buscar todos los pasajes que hablan de los dones, todos los regalos del Espíritu, ¿no? Y eso nos va a llevar, vamos a decir, a un conocimiento mayor. ¿Para qué son los dones espirituales? Por ejemplo, si es que quisiéramos, mi pregunta es lo que voy a responder a través de esta mañana. Yo creo que, por ejemplo, el don de lenguas ha cumplido su propósito, pero si nosotros vamos a otro círculo evangélico, va a decir que el don de lenguas todavía está vigente, ¿no? Entonces, yo digo, este don, por ejemplo, ha cumplido su propósito y que hoy día no opera en la iglesia. Hay personas, voy a decir así, entre comillas, reformados, que anhelan esos dones, desean esos dones, oran por esos dones, oran en su iglesia para que haya una manifestación vamos a decir, de ese don, sea profecía, sea, vamos a decir, los dones de lengua. Yo creo que el don de lenguas, como dije en el libro de los Hechos, se ve un cumplimiento de lo que Dios había profetizado por medio de los profetas. Uno de ellos es Joel. Pero en el capítulo 14 vamos a hablar un poco de lo que es el don de lenguas. Hoy un poco mi mensaje se va a hablar con el don de profecía. Entonces, pero en el capítulo 14 un poco vamos a terminar. Y mi respuesta tal vez hoy día a la pregunta es: ¿para qué son los dones espirituales? Los dones espirituales, mis hermanos, no son para tu propia gloria, son para el bien de la iglesia, es para el bien del cuerpo de Cristo. Entonces los dones tienen un propósito. Del versículo 7 podemos leer, dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Los dones no es para tu gloria, los dones no son para tus beneficios, los dones son, como dije, para el bien común de la iglesia, como aquí Pablo lo enumera. Pablo nos dice que estos dones cumplen un propósito, y da una lista: sabiduría, conocimiento, fe, dones de sanidad, de poder hacer milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación de lenguas. Y la lista puede seguir. Por otro lado, apóstoles, maestros, aquellos hacen la administración de esto. Entonces es mucho el contenido, vamos a decir, respecto a este tema. Lo que vamos a hacer va a ser, como dije la semana pasada, no es que vamos a evadir algún don, vamos a don por don ir sacar conclusiones, su operatividad, su vigencia o su caducación, y cómo la iglesia puede beneficiarse de ello.
algún término que van a escuchar tal vez en mí va a ser primariamente, secundariamente tal vez, quiero decir, por ejemplo, en cuanto a, ya no hay profetas, ¿no? Pero un profeta es un portavoz, es alguien que habla de parte de Dios. Primariamente, pues a veces es una forma, cuando me han escuchado predicar, en el Antiguo Testamento Dios usaba a su profeta. Pero en este tiempo, ¿quién cumple ese rol? ¿Quién es el que comunica el mensaje de Dios? Bueno, lo hacen los ministros del Evangelio. Entonces, primariamente yo creo que en ese sentido es aplicativo, pero ya no en el sentido de un profeta verdadero del Antiguo Testamento. No como ya los profetas que en los canales televisivos aparecen o en una librería, no es eso. No quiero decir eso. Entonces, ¿cuál es? Pablo empieza a nombrar la lista de los versículos 7 en adelante, pero dice: a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común o para el provecho, podemos decir. Acá hay una lista, y la pregunta es: ¿por qué Dios te dio a ti un regalo, un don, y a otro le da otro don? Y el texto responde por sí mismo, versículo 11, ¿no? Que el Espíritu distribuye individualmente, como Él quiere, como a Dios Espíritu le plazca. No tiene que ver nada con tu merecimiento primeramente, no porque eres una persona importante en la sociedad y ahora vienes a una iglesia, tienes un don, vamos a decir, público, un don visible, no. Pablo dijo que era, vamos a decir, el que se consideraba el que no ser digno de los dones, no ser digno del llamado, de esa altura que Dios le había dado, pero se le dio la manifestación, se le dio el beber del Espíritu para que él pueda ser el gran apóstol Pablo para su pueblo y para las naciones. Nadie debe gloriarse, va a decir Pablo en esta carta, en la carne. Si alguno se quiere gloriar, que se gloríe en el Señor. Los dones no tienen que ver nada que ver con los dones, vamos a decir, generales que Dios da. Por ejemplo, un maestro en una universidad tiene el don de enseñar, pero no significa que viene a una iglesia, significa que tiene el don de enseñar. Dios da, vamos a decir, una medida de gracia natural a toda la creación. Pero los dones espirituales del creador son los dones del Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. Y versículos 2 y 3 me introducí en esta serie. Dice el versículo 2: sabéis que cuando erais paganos, sabéis que cuando tú vivías en el mundo, cuando tú eras un incrédulo, tú eras arrastrado hacia los ídolos mudos. Tu servicio, tus dones era para tus ídolos. Pero ahora, dice el versículo 3, por tanto os hago saber, ¿no?, a la iglesia de gracia soberana aquí en Tacna, nadie por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. O Corintios, tienen que saber ustedes. Ustedes, hermanos de gracia soberana, tienen que saber. En el mundo hay dones naturales, pero ahora, por el Espíritu, tú sabes que estos dones son sobrenaturales. Son sobrenaturales. Así que la gloria en la carne, no es que yo soy un hombre inteligente, yo soy un hombre capaz, soy un hombre probablemente con potencialidad de hacer esto. Hermanos, la prueba de lo que estoy diciendo es que hombres han entrado a las iglesias y usan esa capacidad, ese don natural, vamos a decir, que Dios da a todos los hombres. Porque uno puede leer la Biblia y tener cierto conocimiento de la Biblia, pero vamos a decir, con sus hechos o en su corazón puede ser un credo, alguien que no cree. Y de ahí que Pablo hace la diferencia, versículo 1 y versículo 2, el incrédulo y el creyente, 1, 2 y 3, mejor dicho. Nadie puede gloriarse de un don natural, menos uno que ha sido insertado en la iglesia. Por eso Pablo le puede decir: si alguno se gloría, que se gloríe en el Señor. Los dones trae un problema, el orgullo. Y no solamente el que lo tiene, sino aquellos que ven cómo ese don fluye. Porque queremos ser como ese hombre, esa mujer, cómo trabaja, y hay orgullo. Y aquel que tiene un don, vamos a decir,
quieres ser visto, quieres ser aplaudido. Por eso nosotros no aplaudimos cuando alguien está predicando. Quieres ser reconocido, vamos a decir, por todo lado. Que nadie se gloríe en la carne. Mis hermanos, los dones traen eso. Y por eso cuando uno recibe, vamos a decir, reconocimiento, tiene que devolver la gloria a Dios. Porque la carne, hermanos, flota. Flota, es así. Uno se siente tentado, vamos a decir. Y el Corinto, vamos a decir, el hermano en Corinto tenía ese problema, se enorgullecía de su don y cuán maravillosamente lo usaba. El Señor nos ha dado esto, hermanos, a veces, para identificar también realmente quiénes son. Ahora quiero empezar con el versículo 8, palabra de sabiduría. Pues a uno les es dado palabra de sabiduría. Aquí una lista. Aquí la palabra específica usa es sabiduría. Esto indica que es una referencia a, vamos a decir, a un don en particular que algunos tienen en un nivel muy, vamos a decir, avanzado en su inteligencia, hábil en las cosas de Dios. Ahora dice aquí las palabras. Esas palabras indican en la expresión, en el hablar, vamos a decir. Es un don de hablar, uno que tiene una capacidad sobrenatural de comunicar hábilmente la verdad y los principios de Dios en asuntos, vamos a decir, de la religión cristiana. Por ejemplo, uno puede relacionar esto con la consejería. Probablemente yo lo puedo aplicar. Pero son dos palabras. Palabra. ¿Qué palabra? La revelación divina. Sabiduría, alguien que comunica de un nivel superior a otro, vamos a decir, de la manera más elevada que pueda hacer en los asuntos, en las cosas de Dios. Es un hermano, una hermana hábil en las cosas de Dios, referente a la palabra de sabiduría. Por cierto, habíamos dicho que a Santiago dice, no, si a alguno le falta sabiduría, pídala. Bueno, hay una diferencia entre el hermano que está en la fe, en la iglesia. En un grado es sabio, tenemos la sabiduría de Dios, pero este hermano que tiene este don tiene vamos a decir, el don del Espíritu, que tiene la capacidad, ya no la potencialidad tal vez, sino la capacidad más elevada de poder ser eficaz en transmitir todo lo que Dios le ha revelado. Entonces la palabra de sabiduría tiene esa aplicación. Es un don, vamos a decir, en particular que correspondía a los apóstoles. ¿Quién puede predicar como lo hizo Pedro tal vez? Pedro, mire, puede ver en Pentecostés. Es por obra del Espíritu Santo que él predica y 3,000 convertidos. Uno puede predicar muchos años y no verse fruto. Cristo mismo, incluso cuando se fue, no llegó ni 1,000 personas, vamos a decir, en una iglesia. Este don en particular, yo lo puedo asociar con los apóstoles. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Era un don que estaba vigente, un don asociado, vamos a decir, a los apóstoles, tal vez no entre los corintios, pero los corintios tenían que saber. No sé si esta palabra alguien lo ha usado, pero no es que hay dones relacionados, pero muchas veces un pastor tiene que tener el don de enseñanza, también tiene que ser un maestro. Entonces, algunos divorcian o separan, ¿no? Maestro es distinto, pastor es distinto. Pero yo digo, como que estos dos van juntos. Pero yo conozco hermanos serios y dice, él es maestro, yo lo veo más un maestro que un pastor. Hace muchas veces. Bueno, aquí hablando de este don del versículo 8, que es palabras de sabiduría, en primera instancia hace una referencia a los apóstoles, aquellos que comunicaban de manera sobrenatural.
los misterios de Dios, que no era misterio, porque incluso ellos escribieron estos libros. O sea, en ese sentido, este don ha fluido normal en la era de la iglesia en un momento particular, y la palabra de sabiduría ha venido hacia ellos como una revelación directa. Dios había enviado un mensaje directo para para las iglesias. Entonces, que hoy día alguien pueda decir, yo tengo ese don de sabiduría, o esa palabra de sabiduría, vamos a encontrar un sentido, en un grado, sí, pero no vamos a ver cómo Dios operó en el primer siglo, porque eran apóstoles. Ahora, yo sé que todos, voy a decir en este tiempo, que necesitamos de la sabiduría de Dios. Pero nosotros necesitamos de esto, hermanos. En cambio, ellos escribieron esto. Y ahí la diferencia de los apóstoles. Y nosotros, vamos a decir, bebemos de esa revelación escrita ya. Cuando falta saber usted, ¿qué hace? Va a las escrituras. Pero los apóstoles, no, ellos recibieron directamente de Dios. Por eso Santiago 1, versículo 5, dice que si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al versículo 6 habla también de cómo Dios promete, vamos a decir, una provisión generosa para los que le piden. Pero eso es un grado. Ahí la diferencia que podemos hacer. Sin embargo, hoy día, hermanos, toda la sabiduría ha sido puesta por escrito. Todo. Nadie puede decir, nos falta algo. No. Así que si alguien quiere hablar sabiamente, manténgase en oración y lectura. Si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios. Y ahí vas a encontrar en la revelación de Dios. Pide a Dios sabiduría, estudia cuidadosamente la revelación de Dios que ha puesto en un texto escrito. Entonces, como revelación específica, la palabra de sabiduría ya no es operativo, vamos a decir, como lo fue con los apóstoles. Pero sí necesitamos nosotros aplicativamente o secundariamente para nuestras vidas la sabiduría escrita. Y ahí la diferencia. Segundo don, palabra de conocimiento. Volvamos a nuestro texto, versículo 8, la parte B. Primero, palabra de sabiduría. Dice por el Espíritu, a otro, palabra de conocimiento. Vamos a relacionar conocimiento, aquí se refiere a un nivel alto de entendimiento de las cosas de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, la parte B. La palabra conocimiento aquí se refiere a un alto nivel de entendimiento en las cosas de Dios. Literalmente, esta palabra puede significar inteligencia o entendimiento también, hasta donde he puesto una distinción, donde se puede enfatizar un nivel de habilidad en el nivel de comprensión. Por eso está ahí este don. Versículo 8, a otros, palabra de conocimiento. Bueno, esto fluye del Espíritu una vez más. No es que uno, voy a decir de manera natural, lo tiene. No lo es, dice un comentarista que, por cierto, nosotros tenemos la Biblia en español, pero también hay léxicos donde está el idioma original, que es el griego, o abajo español. Esto se lo conoce como los lexicógrafos, ¿no? Donde tú puedes comparas el español y abajo el inglés, o abajo el griego. Eso hay en griego, hay en hebreo, pero hay un autor que conozco, él dice sobre esto, dice, la diferencia es que la sabiduría, escuche, es capaz de razonar la verdad, mientras que el conocimiento es capaz de aprender la verdad. La sabiduría tiene que ver con obtener y dar información. El conocimiento tiene que ver con captar información. Aquí las palabras, como dice aquí, palabra de conocimiento, no indica que este don habla de lo que uno expresa. Tiene que aprender, sí. Tiene que conocer, sí. Vamos a leer un texto, 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, ¿qué dice? Se acabará.
Parece que estamos con los dones fundacionales, no sé si es la palabra, que realmente están relacionados al primer siglo o a la era apostólica. Y aquí lo que estamos viendo es que la sabiduría aquí tiene que ver con obtener y dar información, como dice el autor, y el conocimiento tiene que ver con captar la información. Pero 1 Corintios capítulo 3, versículo 8 habla de este don que era don temporal. Don temporal. Por eso dice allí, el versículo 8, a otros palabra de conocimiento. Yo sé que los corintios quisieran tener todos los dones. Nosotros, una iglesia que estamos empezando, quisiéramos que en esta iglesia influyan todos los dones. Pero uno no puede tener todos los dones. Hay más de 20 dones. Y un pastor no puede tener todos los dones. Un hermano no puede tener todos los dones. Dios a uno nos da unos cuantos dones, o uno, dos. Y eso, hermanos, lo vamos descubriendo. A medida que encontramos, vamos a decir, deleite en el servicio, disfrute en lo que hacemos, buscamos todo el tiempo hacer eso. Pero este don es un don particular. El conocimiento de Dios no llega por revelación directa. Pero a los apóstoles les llegó por revelación directa. Hoy día el conocimiento viene, hermanos, por revelación escrita. Este libro. Ya lo tenemos. De hecho, Pablo oró para que Dios permitiera que los efesios, vamos, conocieran la revelación de Dios. Pablo, en esa oración, solamente siempre lo recuerdo, y quiero leerlo con ustedes, Efesios, Pablo ora por esta iglesia. Si ustedes quisieran orar por su pastor, orar por el hermano, oren de esa manera. Efesios capítulo 1, versículo 16, versículo 16 y 17. Dice Pablo en su oración: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Escucha ahora. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, escuche, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Usted va a recibir ese conocimiento ya no por una revelación directa como los apóstoles, sino usted tiene que pedir: Señor, revélate, revélame más de tu palabra, revélame más de la obra consumada de tu Hijo, pero en esta palabra escrita. No viene nada, hermanos, vamos a decir, de manera automática a tu mente, ¿no? No es que alguien te pone la mano, es transferido, así como cuando nosotros transferimos los archivos, ¿no? De un USB a otro USB, no, eso no pasa. Hay que orar de esa manera, para que os dé espíritu de sabiduría, y viene la petición del apóstol Pablo, y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Entonces, lo que tenemos aquí es que esto también está relacionado a un don temporal y fue para la era apostólica. Pero nosotros necesitamos de esto. En un sentido, en nuestras vidas necesitamos de la revelación escrita. Y de ahí la preocupación de usted de leer, ¿no?, las escrituras. Voy a ver cómo estoy con el tiempo. Quiero avanzar. Sí, unos 5 minutos más. Vamos a ver si un don más o dos llegamos. El don de la fe. Versículo 9. Por cierto, el versículo 8 habla de que esto es don del Espíritu. Así termina el texto, ¿no? Hemos visto 2 dones en esta mañana. Palabra de sabiduría, ¿no? Ahí a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros para el conocimiento según el Espíritu. Seguimos en esta relación. A otros, ahí habla, versículo 9, fe. ¿De todo? No todos los dones tienen que ver, vamos a ir con lo público, con lo que Dios uno puede, vamos a decir, a ser visto o reconocido. No, mis hermanos, como dije, que nadie se olvide la carne. El siervo sabe entregar la gloria a su Señor. Y tiene que ser así. El tercer don, aquí en la lista, el apóstol Pablo menciona. Y el don de la fe, hermanos, es una habilidad sobrenatural para confiar en Dios y tener una confianza en Dios en sus promesas. Voy a repetir. El don de la fe es una habilidad sobrenatural para confiar en Dios y tener confianza en Dios y sus promesas. En una iglesia vamos a tener siempre otros hermanos que tienen una fe
superior a otros. Cuando se trata de asuntos que para otros parece imposible, otros hermanos pueden decir, es imposible. Pero en la Biblia siempre encontramos la referencia. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sara, no puedes tener un hijo. Y Sara descrédula. Ana, no puedes tener un hijo, pero Dios dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aquel que tiene ese don de la fe, hermanos, tiene un don de fe avanzado que puede ver, hermanos, así con certeza, como dice 1 Corintios 11, la certeza de lo que no se ve sobrenaturalmente descansando en las promesas de Dios. No es alguien que está titubeando, no es que va a pasar, no va a pasar, hay esperanza, no hay esperanza, no es así. El don de la fe es manifiesto, vamos a decir, en situaciones y circunstancias que son humanamente imposibles. En la historia de hombres de fe. No recuerdo hay un hombre de Dios que tenía un orfanato, no sé si ustedes se recuerdan, no se me viene el nombre, pero ese hombre tenía más de 2,000 niños que alimentar cada día. Puso un orfanato, ¿saben? Tenía que orar y llegaba a la puerta antes del desayuno todas las mañanas. La leche, el pan, eso solamente pedía. A nosotros mismos, nuestros temores hacen que esta fe no sea llevada a cabo, porque tú piensas que mañana vas a tener nada. Hay un don que no está actuando. Y estoy diciendo, estas promesas, estos hermanos, estos clientes que tienen este don sobrenatural, confían en Dios y en sus promesas. Ahí, capítulo 13, versículo 2. Dice, si tuviera el don de profecía, entendiera todos los misterios y todo conocimiento. Dice, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, estamos hablando de alguien que tiene una fe sobrenatural que supera a otros, no en expectativa, sino en realidades que va a pasar. Se da cuenta que es muy distinto ese hermano. Ese hermano puede ser un hombre o una mujer de oración, pero es un hombre y mujer que conoce la Biblia y pide, descansa en eso. Señor, tú vas a hacer que esto sea de esta manera. Lo creo, lo confío, porque tú lo has dicho. Pero tú vas a encontrar en otros como que sí o no. Entonces, este don, mis hermanos, tiene esa función. Por eso, cuando te leo aquí, ese don dice, si tuvieras toda la fe. Bueno, algunos pueden literalizar, Cristo dijo, ¿no? Si tuviera esa fe como ese grano de mostaza, diría este monte que se traslade a un monte. Bueno, hablamos de este creyente. No de que literalmente un monte sea movido a otro monte, aunque hay historias, he escuchado a veces que Dios hablaba tan solamente de una petición. Bueno, Moisés no tenía ese don. Dios te dice, Moisés, levanta la vara para que se abra el mar. Pero mismo hay peticiones donde a veces queremos que las puertas de una cárcel se abran para que salga alguien. La iglesia, cuando hace oración por Pedro, está en la cárcel, ellos oran por Pedro, por Juan, por Santiago. Pero Santiago muere ejecutado en la cárcel, pero Pedro es liberado por un ángel. Pero una vez que es liberado, Pedro la reja se abre, Dios tiene un plan para Pedro, la reja se abre, el soldado que está cuidando se duerme, Pedro llega a su casa, toca la puerta y no lo cree. Habían orado por eso, no lo creían, hasta que tuvieron que verlo. Entonces, hermanos, este don de la fe supera eso, pero es aplicado frente a situaciones y circunstancias que son humanamente imposibles. Entonces nosotros podemos tal vez asociarnos, relacionarnos con hermanos que creen de esa manera. Es un nivel muy elevado, por cierto. Eso viene del Espíritu. Y eso está sobre la base de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Está en ese intermedio. Leemos en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora, escuche, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor de Dios es el amor. Literalmente dice permanece. Entonces aquí encontramos un don
Ligado a los apóstoles, sí. Yo no sé si un apóstol tiene este don. En particular, si leo la vida de Dios, probablemente no podría señalar a alguien. Pero ahora nosotros tenemos la revelación que ellos han escrito y nos dicen ahora aquí que este don es permanente, no es temporal. Pueden tener ese don ustedes. Los creyentes de la iglesia pueden tener ese don. No todos, porque no todos son ojos, no todos son apóstoles, no todos son pastores, pero es un don permanente, no un don temporal. Cada creyente, entonces, ahora termino esta parte, tiene una cierta medida de fe. Usted tiene una medida de fe, pero si Dios ha depositado por su espíritu ese don a alguien, bueno, es una persona que tiene ese don de fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y cada creyente que ha sido salvado por fe continúa por fe viviendo la vida cristiana hasta el final. Pero sin embargo, el don de la fe es un don espiritual que es sobrenatural y especial. Vamos a decir, una habilidad sobrenatural de creer en Dios y en sus promesas frente a circunstancias casi imposibles. Yo te puse ejemplo de Ana, te puse de Ana de Samuel o de Sara, pero eso va también ligado, unido a los propósitos soberanos de Dios, para que veas, para que conozcas el poder de Dios en tu vida, que para Dios nada es imposible. Por ejemplo, hay personas, nosotros sabemos por ejemplo, que las mujeres pueden tener 11 hijos hasta los 35, 40 años, dar a luz, pero mayor a 45 años o 50 es casi imposible. Ahora, yo sé que tenemos la ciencia a favor, pero hermanos, eso ya sale, vamos a decir, de una manera natural de concebir hijos. Pero ha habido oraciones contestadas donde mujeres han tenido a esa edad hijos sanos, sin problemas, sin deficiencias, pero hermanos, es el don de Dios, que sí se da cuenta, trabaja, obra todavía, porque este don es permanente. Como dije, es una habilidad sobrenatural de creer en Dios y en sus promesas. Va mucho más allá del nivel de fe promedio de otros. Como dije, todos tenemos un grado de fe, un promedio de fe acá. Si Dios pudiera una balanza, ¿no? Diría, Abraham tiene este grado de fe, hermano William, hermano Enzo y toda la lista tiene un grado de fe. Pero este hermano o esta hermana está arriba. Ven a Dios de manera sobrenatural y después vamos a hacer un paso de fe en algunas cosas que son asombrosas. El don de la fe entonces es un don permanente y uno que se necesita, puede decir así, desesperadamente en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros creemos que cuánto tiempo un local, un terreno propio? El hermano que tiene este don puede decir, hermanos, una forma jocosa de decir, ¿no? Por fe, ¿no? Dilo por fe. Bueno, así habla el pentecostal, no por fe, dilo. Pero hermanos, no hablamos de esa manera, hablamos de la manera bíblica. Este hermano tiene ese don y es para el bien de la iglesia. Vamos a dar gracias, vamos a quedar aquí en esta mañana, porque la lista recién empieza. Oramos. Padre, te damos gracias por tu revelación escrita, cómo condesciendes hacia nosotros, no solamente para salvarnos, darnos una iglesia, una familia, sino también para que cómo podamos vivir, Señor, dentro de tu pueblo, sirviéndonos los unos a los otros. Que este estudio, esta enseñanza, oh Dios, pueda llevarnos para que podamos servirte, para que podamos descansar, confiar en ti. Verdaderamente no todos somos ojos, no todos somos pies, no todos somos brazos. Pero una cosa sí sabemos, es que tú eres la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y cada parte del cuerpo debe cumplir su rol. No criticando, no pensando que es superior al otro, porque los dones hace eso. Señor, sabemos los miembros de nuestro cuerpo cuán importante es cada uno. De la misma manera, cada miembro de esta iglesia es importante dentro del cuerpo de Cristo.
queremos, Señor, pedirte que te reveles más a nosotros por medio de tu revelación. Danos, Señor, los dones que no tenemos en esta iglesia, a través de nuevos creyentes, a través de creyentes tal vez que han de venir, pero los dones que están en la vida, Señor, de tu pueblo, sean llevados al servicio. Porque también tu palabra dice que aquel día daremos cuenta de lo que hemos hecho con ellos. Y eso, Señor, nos atemoriza, nos da cierto miedo, porque si no seremos avergonzados. No podemos ocultar, Señor, un regalo tuyo. Gracias, Señor. Prepáranos ahora para el culto. Que tu iglesia encuentre, disfrute, deleite, Señor, en la adoración. Y, Señor, seas adorado en este lugar, en este día. Bendito seas. En Jesucristo oramos esto. Amén. Dios lo bendiga a mis hermanos. Entonces, a nuestras visitas y también poner la transmisión. Volvemos en unos minutos para el culto.